Hoy vamos a hablar sobre un concepto fundamental en la estadística, que es la prueba de hipótesis, pues este es un enfoque sistemático utilizado para evaluar afirmaciones o suposiciones sobre una población. La idea central detrás de esta prueba de hipótesis es comparar dos hipótesis, que es la hipótesis nula detonada como H0 y la hipótesis alternativa detonada como H1. La hipótesis nula es una afirmación que refleja la situación estándar o la ausencia de un efecto. Básicamente, pues es lo que asume como cierto hasta que demuestre lo contrario. Y la hipótesis alternativa, pues es la que se quiere probar. Esta sugiere que hay un efecto de diferencia que es significativo de los datos que estamos analizando. Para ilustrar cómo funciona pues la prueba de hipótesis, consideramos un ejemplo concreto. Supongamos que trabajamos en una fábrica de galletas y somos responsables de garantizar que las galletas tengan un peso promedio de 20 gramos. Si notas que unas galletas aparecen más pesadas, puedes usar una prueba de hipótesis alternativa en este problema. Eh, ya pues, para formular la hipótesis, utilizamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Pues en la hipótesis nula nos dice que la media del peso de las galletas es igual a 20 gramos. Y en la hipótesis alternativa, pues nos dice que la media del peso de galletas es diferente a 20 gramos. Pues aquí H0 pues representa la situación estándar y H1 pues plantea que existe una diferencia significativa en el peso promedio. Bueno, pues en el proceso de la prueba de hipótesis tenemos lo que es la recopilación de datos y primero tomamos una muestra aleatoria de 30 galletas y registramos sus pesos, calculamos la media muestral que resulta ser 20,5 gramos y la desviación estándar muestral que es de 1,2 gramos. En la elección del nivel de significación, pues el nivel de significación detonado como es la probabilidad como vemos aquí, como alfa es la probabilidad de de cometer un error tipo U, tipo I, y que ocurre cuando rechazamos correctamente la hipótesis nula. Un valor común para, em, para es lo que significa lo que estamos dispuestos a aceptar, que es un 5% de probabilidad de cometer un tipo de error. Ya pues, el valor crítico pues se obtiene de la distribución de la T de student para un nivel de significación de 0,05 y 29 grados de libertad es aproximadamente pues el valor de la probabilidad de observar una estadística de prueba tan extrema como la calculada bajo H0. En este caso, el valor de P es aproximadamente 0,41. Bueno, y de ahí comparamos la estadística de prueba con el valor crítico y rechazamos que H0 es nuestro ejemplo. Como rechazamos H0, indicando que hay evidencia suficiente, pues, eh, para concluir que el peso promedio de las galletas es diferente a 20 gramos. Bueno, y para concluir, pues la prueba de hipótesis nos permite concluir que el peso promedio de las galletas no es de 20 gramos, lo que sugiere un posible problema en el proceso de producción que necesita ser investigado y corregido. Hablaremos sobre la estadística no paramétrica. ¿Qué es la estadística no paramétrica? La estadística no paramétrica es una rama de la estadística que estudia las pruebas y los modelos estadísticos cuya distribución subyacente no se ajusta a los llamados criterios paramétricos. Estos métodos se usan y se hacen recomendables cuando no se pueden asumir que los datos se ajusten a una distribución conocida, cuando el nivel de medida sea mínimo o de intervalo. Esta estadística no paramétrica tiene varias pruebas. Hablaré acerca de una de ellas. La prueba de Alt-Wolfowitz. La mayoría de estos test estadísticos están programados entre los paquetes estadísticos más frecuentes, em, quedando para el investigador simplemente la tarea de decidir por cuál de todos ellos guiarse. Es decir, a medida que se aumenta el tamaño de la muestra, disminuye la posibilidad de cometer el error tipo 2, un falso negativo,
No rechazar la hipótesis nula cuando está en realidad falsa. También está la prueba de x elevado a la 2 de Pearson. La prueba de x elevado a la 2 de Pearson es considerada como una prueba no paramétrica, que mide la discrepancia entre una distribución observada y otra teórica. Em, Se deben al azar en el contraste de hipótesis. También se utiliza para probar la independencia de dos variables entre sí. En representación matemática, el valor esperado de cada grupo se obtiene multiplicando las frecuencias marginales de la fila y el de la columna. Se suman las diferencias de todos los niveles y estas se las elevan al cuadrado, permitiendo hacerlas todas positivas. Y además se magnifican aquellas más grandes. Esta es la prueba de Anderson-Darling. Anderson-Darling es una prueba estadística que permite determinar si la muestra de datos se extrae de una distribución de probabilidad. En su forma básica, la prueba asume que no existen parámetros de estimar en la distribución que se está probando, es cuyo caso la prueba y su conjunto de valores críticos siguen una distribución libre. Está en el coeficiente de capa de Cohen. Cohen es una medida estadística que ajusta el efecto al azar. En la probabilidad en la proporción, perdón, de la concordancia observada. Para los elementos cuantitativos, estos se llaman variables categóricas. Capa tiene en cuenta que para hacerlo con eficacia requiere de un modelo explícito de, de cómo la oportunidad afecta las decisiones de los calificadores. Tenemos la fórmula que es K de capa es igual a PR entre paréntesis A menos PR entre paréntesis E sobre 1 menos PRE, donde esto significa que PR es el acuerdo observado en la relación de los evaluadores y PR es la probabilidad hipotética de la posibilidad de acuerdo, utilizando los datos para calcular las probabilidades de cada observador diciendo aleatoriamente cada categoría. Tenemos también la prueba de Friedman. Esta es una prueba no paramétrica que ha desarrollado por el economista Milton Friedman. Este método consiste en ordenar los datos por filas y bloques, reemplazándolos por su respectivo orden. Y al ordenarlo, debemos considerar la existencia de datos idénticos, como se observa en el ejemplo que coloqué. La prueba de la mediana es una prueba no paramétrica que podemos considerar en caso especial de la prueba de chi cuadrado, pues se basa en estas últimas. Su objetivo es comparar las medianas de dos mujeres y determinar si pertenece a la misma población o no. La prueba de los rangos de signos se usa para hacer pruebas de hipótesis acerca de la mediana de una probabilidad, de una población. Para calcular, se determinan las diferencias de los datos con respecto al valor dado a la mediana y se cuentan los signos positivos, negativos o el cero. La prueba de Wilcoxon. Esta es usada para hacer pruebas de hipótesis acerca de la mediana. Será la suma de los rangos correspondientes a las diferencias positivas, que se lo denominará como W. Se ordenan las diferencias por los valores absolutos y se suman las diferencias con signo más y las diferencias con signo menos. En la representación matemática, donde ZT es el valor de Z en el T-Wilcon, W se lo denomina como el valor específico, XT como el promedio y el ST como la desviación estándar. Esta es la prueba binomial. Se encarga de analizar las variables dicotómicas, que son aquellas variables que solo pueden tomar dos valores posibles, y compara frecuencias observadas en cada categoría. Esto permite que la hipótesis de que la proporción observada se ajusta a la teoría de una distribución binomial, es decir, que permite conocer si se sigue o no un modelo de probabilidad. En representación matemática, donde Px es la probabilidad de acontecimientos de un evento, MCR es el número de combinaciones, la N es el número total de eventos, la R es el valor de arreglo esperado, la P de probabilidad de ocurrencia y la Q probabilidad de no ocurrencia. En diferencia de qué son las
las estadísticas paramétricas y no paramétricas. En las paramétricas encontramos los intervalos o razón, la muestra más grande, más de 30 personas, eh, muestra aleatoria y el t-de-Student ANOVA. Es más conocido en las estadísticas paramétricas, se usa el t-de-Student ANOVA. Y en las no paramétricas debe ser nominal u ordinal. Debe ser una muestra más pequeña, tiene que ser menos de 30 personas. Las muestras deben ser no aleatorias y es más conocido el chi cuadrado. Muchas gracias. Estadística no paramétrica. La estadística no paramétrica es una prueba que de este tipo está basada en un modelo que especifica solo condiciones generales y ninguna acerca de la forma específica de la distribución de la cual fue obtenida la muestra. Los procedimientos no paramétricos prueban diferentes hipótesis acerca de la población que los procedimientos paramétricos. Tenemos dos tipos de características, las cuales son: la primera es estadística que no se apega a la normalidad y la segunda que existe una que no se comporta a una curva normal. Quiere decir que la forma tiene campana de Gauss. Por lo visto, aquí hay un vivo ejemplo. Tenemos la prueba de hipótesis. Hay 5. La primera es: no existe diferencia entre la F, pero como consiguiente tenemos que sí existe diferencia entre la F. La segunda tenemos nivel de significancia, que sería el 1%, el 2%, el 5% y el 10%. La tercera sería estadístico chip 2. La cuarta sería regla de decisión. Y la 5, comparación con tabla chip 2. Tenemos aquí un ejemplo. En una tienda se desea saber cuántas personas llegan por día, de las cuales obtuvieron las siguientes muestras. El gerente desea saber si hay uniformidad de la asistencia o no. El día. Tenemos los 5 días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Y las personas que el día lunes fueron 18, el martes 10, el miércoles 22 y el jueves 10 y el viernes 20. ¿Cuántas personas por categoría hay? Serían 5 por los 5 días de la semana. Y la frecuencia esperada es n sobre k, que es 80 sobre 5, la respuesta da 16, y el grado de libertad, que sería k menos 1, que es 5 menos 1 es igual a 4. El chi cuadrado sería chi al cuadrado, que viene a dar el 0.668, entre paréntesis sería 4 alfa al 2%. Aquí tenemos el ejemplo. ¿Cuál es el valor estadístico de chi 2 si el nivel de significancia del alfa es el 2%? La tabla chi sería x2 sobre a, 0.10, 0.05 y 0.02, 0.01. Como vemos ahí, el primero sería a 2.706 y en 0.5 sería 3.841 y en 0.02 sería 5.412 y en 0.01 sería 635. Bueno, y por lo consiguiente, mientras van multiplicando, ahí se va sabiendo. En la prueba de hipótesis tenemos HO es igual a frecuencia esperada y observaciones son iguales. La regla de decisión y el HI, que es frecuencia esperada y observada, son distintas. Como ahí vemos las categorías, la FB, la FO, la F menos FO y entre paréntesis FE menos FO2 al cuadrado y FE menos FO, cierro paréntesis, 2 sobre N. Y ahí está la respuesta, que viene a dar 1.6 en general. La prueba de hipótesis, la regla de decisión, ahí vemos la fórmula y ahí ya se sabe que se va a reemplazar, etc. Y en la tercera sería chi 2 es igual a 0.668. El valor crítico viene a ser chi 1, 2 es menor al valor calculado 1.6. En sí, la comparación, ahí está, la 8 es la HO, se rechaza. Existe un nuevo valor anormal, lo que diferencia el promedio. El número de la asistencia a la tienda son regulares. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Alexandra Belis y hoy les voy a hablar sobre estudios de caso en educación. Bueno, aquí tenemos una pequeña introducción de este tema.
que dice uno de los objetivos principales o fundamentales que debe perseguir la educación es integrar la teoría y práctica de la aplicación de estrategias de enseñanza y de aprendizaje que conecten eficazmente el conocimiento con el mundo real. Una de ellas es la técnica de estudio de caso. El planteamiento de un caso es siempre una oportunidad de aprendizaje significativo y trascendente. Es la medida en que quienes participan en su análisis logran involucrarse y comprometerse tanto en la discusión del caso como en el proceso grupal para su reflexión. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a hablar sobre los estudios de caso en educación. Bueno, nos dice que este estudio de caso es un instrumento o método de investigación con origen en la investigación médica y psicología, que ha sido utilizado en la sociología por autores como Spencer, 1851, y Weinberg en 1922, entre otros. También ha sido empleado en ciertas áreas de las ciencias sociales como métodos de evaluación cualitativa. Bueno, este método surgió en el año 1920 en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard con el objetivo de simular situaciones complejas teniendo en cuenta sucesos auténticos a través de los cuales el alumno desarrolla una serie de destrezas y actitudes de forma intrínseca. Bueno, Merriam, 1988, define el estudio de caso como particularista, descriptivo, heurístico e inductivo. Este método de investigación resulta muy útil para analizar problemas prácticos o situaciones determinadas, encontrando al final del estudio el registro del mismo, donde se expone de forma descriptiva una información al respecto de todo lo evidenciado y descubierto, con cuadros, imágenes, recursos narrativos, etc. Bueno, existen varias o diversas categorías del estudio de caso. Autores como Steiker distinguen tres tipos de estudios de caso que son intrínsecos, instrumentales y colectivos. Como otros, clasifican el estudio de caso en dos categorías que corresponden al estudio de caso único y el estudio de caso múltiple. Según este punto de vista, el estudio del caso no tiene especificidad, pudiendo ser empleado en cualquier área con el objetivo de dar respuestas a todas las preguntas de investigación para las que se emplee. Bueno, aquí tenemos los estudios de caso, como antes lo mencionaba, State, él representa en tres categorías, que es estudios de caso intrínsecos, estudios instrumentales y estudios colectivos. ¿Qué son los estudios de caso intrínsecos? ¿O cuál es su propósito? Bueno, nos dice que este se enfoca en un caso que es único o excepcional por sí mismo, sin la intención de garantizar los hallazgos. Se investiga por qué el caso es interesante en sí mismo. Los estudios de caso instrumentales se estudia para comprender un fenómeno más amplio o para generar conocimientos que se puedan aplicar en otros contextos. El caso en sí no es el foco principal, sino que se puede aprender de él. Los estudios colectivos, bueno, es una variante de estudio múltiple, pero se centra en el análisis de un grupo de casos que se comparten características comunes o que se representan en una población o fenómeno más amplio. Este tipo de estudio utiliza varios casos con el objetivo de entender mejor un fenómeno general y generar hallazgos que pueden ser útiles para una mayor población o contexto. Bueno, ahora tenemos las categorías de Yin, que nos dice que es el estudio de caso único y el estudio de caso múltiple. ¿Qué es el estudio de caso único?
Este se enfoca en el análisis profundo de un solo caso que se considera excepcional o particularmente relevante. El objetivo es comprender las particularidades de este caso específico en su contexto natural y obtener conocimientos detallados sobre el fenómeno estudiado. El estudio de caso múltiple nos dice que ésta analiza varios casos de manera simultánea o secuencial, con el fin de comparar y contrastar los hallazgos entre ellos. Este enfoque permite identificar similitudes y diferencias entre los casos, lo que ayuda a generar conclusiones más robustas y generalizables. Luego tenemos lo que son las características, que nos dice que hay 5 características, que son el enfoque en un caso específico, la recolección de datos cuantitativos y cualitativos, el análisis detallado, el no generalización y la flexibilidad metodológica. Bueno, ¿qué es el enfoque en un caso específico? Este se centra en la exploración profunda de un solo caso o de un pequeño grupo de casos que comparten características comunes. A diferencia de estudios estadísticos tradicionales que a menudo buscan generalizar los resultados a una población más amplia, el estudio de casos se limita a analizar en profundidad un fenómeno particular dentro de su contexto específico. Lo que es la recolección de datos cuantitativos y cualitativos. Este se enfoca principalmente en el análisis de datos cuantitativos. También puede incorporar datos cualitativos para proporcionar un contexto más completo. Esto puede incluir la realización de encuestas, entrevistas en profundidad, observaciones directas o la recolección de datos históricos que ayuden a contextualizar e enriquecer los resultados estadísticos. Ejemplos del enfoque o la recolección de datos cuantitativos nos dice que este es, como su nombre mismo lo dice, cuantitativo, es la recolección de datos numéricos como calificaciones, ingresos, tasas de asistencia o mediciones fisiológicas. Lo que es lo cualitativo, este es más de teoría, que nos dice que puede ser entrevistas a los participantes para entender sus experiencias, percepciones y factores contextuales que podrían influir en los resultados numéricos. La combinación de estos tipos de datos permite un análisis más completo y proporciona una visión más holística del caso. Luego tenemos lo que es el análisis detallado. Este es un exhaustivo y profundo que se utiliza en diversas técnicas estadísticas para analizar los datos recolectados. Estas técnicas pueden incluir el análisis descriptivo, la regresión, el análisis de varianza, el modelado estadístico y el análisis explorativo de datos o exploratorio de datos. Luego tenemos lo que es la no generalización. Está específicamente limitados al caso o casos analizados. A diferencia de los estudios que buscan generalizar los hallazgos a una población más amplia, el propósito de un estudio de caso no es extrapolar los resultados o otras situaciones o contextos, sino más bien comprender la profundidad del caso particular. Ahora tenemos, y por último tenemos la flexibilidad metodológica, que nos dice que
Es flexible en cuanto a los métodos y técnicas que pueden utilizarse para el análisis de datos, dependiendo de la naturaleza de los datos y los objetivos del estudio. Se pueden aplicar diversas técnicas estadísticas, incluyendo análisis exploratorio de datos, pruebas de hipótesis y modelado estadístico. Bueno, esto en cuanto a las características. Luego tenemos lo que, bueno, según Cebreiro y Fernández, nos dice que la educación está básicamente fundamentada en 3 características. Bueno, esta es la opinión de otros autores. Nos dice, bueno, la primera característica es el énfasis en las observaciones a largo plazo, fundamentadas únicamente en informes descriptivos. Esta característica subraya la importancia de realizar observaciones continuas y detalladas durante un periodo prolongado de tiempo, en lugar de basarse en mediciones cuantitativas o instantáneas. El estudio de caso se apoya en descripciones detalladas y narrativas que documentan el desarrollo y cambios en el objetivo de estudio. El interés por describir la conducta observada dentro del marco de los hechos circundantes. Bueno, esta destaca la importancia de situar la conducta observada dentro de un contexto específico. No se trata solo de describir lo que ocurre, sino de entender cómo los eventos y condiciones circundantes influyen en la conducta de sujetos estudiados. Preocupación en la perspectiva de los participantes en el entorno a los sucesos, es decir, cómo construyen su realidad social. Bueno, esta característica se centra en comprender cómo los individuos involucrados en el estudio perciben y construyen su realidad. No se trata solo de observar desde una perspectiva externa, sino de entrar en la subjetividad de los participantes para entender para entender cómo interpretan y responden a su entorno. Bueno, luego tenemos lo que son los objetivos del estudio de caso. Vamos a hablar o vamos a explicar un poco sobre qué son los objetivos, cuáles son los objetivos de este estudio de caso. Bueno, podemos afirmar que el estudio de caso persigue alcanzar diversos objetivos, tales como producir un razonamiento de tipo inductivo. Bueno, esta nos permite la observación de un fenómeno particular para llegar a conclusiones generales. Se utilizan casos específicos para generar teorías o conceptos más amplios mediante el razonamiento inductivo. La recolección de datos a partir de la observación mediante los cuales podemos elaborar las hipótesis. A través de esta observación sintáctica se obtienen datos detallados que permiten identificar patrones, generar hipótesis y plantear nuevas preguntas de investigación. Producir nuevos conocimientos respecto a un tema. Podemos ofrecer información novedosa sobre un fenómeno o situación. Esto especialmente es útil cuando se estudian casos atípicos o complejos, donde se pueden descubrir elementos previamente desconocidos. Confirmar teorías previamente conocidas nos dice que se busca contrastar o validar teorías existentes. El investigador analiza si el caso en cuestión sigue los principios o patrones predichos por la teoría conocida.
Luego tenemos que describir situaciones o sucesos concretos. Bueno, este busca proporcionar una descripción detallada de un evento, situación o fenómeno específico. Esta descripción es rica en un contexto o en su contexto y ayuda a entender en profundidad las circunstancias alrededor del caso. Ofrecer ayuda, conocimientos o instrucción al caso estudiado. Bueno, con esta o el propósito de esta es ayudar directamente al sujeto u organización estudiada, proporcionando soluciones prácticas o sugerencias basadas en los hallazgos. Y por último tenemos comprobar o contrastar fenómenos situados o hechos. Esta se utiliza para verificar la existencia o el comportamiento de ciertos fenómenos o situaciones. Bueno, en resumen podemos decir que el estudio de caso pretende explorar, describir, explicar, evaluar y convertir. Cada uno de estos objetivos hace que el estudio de casos sea una herramienta versátil tanto en el ámbito académico como en la resolución de problemas prácticos. Bueno, ahora tenemos lo que son los procesos. Vamos a hablar un poco sobre cuáles son los procesos. Podemos distinguir que en el estudio de caso hay 3 fases o 3 procesos, por así decirlo. Que es la preparación, el desarrollo y la evaluación. La preparación es la fase en la que el docente se prepara o prepara el caso que sus alumnos van a estudiar. Lo que es el desarrollo nos dice una vez finalizada la fase de la preparación, se inicia el desarrollo mismo que se realiza en 4 pasos, que es exposición de caso a estudiar, estudio individual, estudio de equipos y la elaboración de las conclusiones. Y por último tenemos la fase de la evaluación. Bueno, esta tercera fase es la evaluación que se realiza cuando los equipos presentan su trabajo. Cada equipo expone al resto de estudiantes con las conclusiones elaboradas, fundamentando el análisis realizado. Posteriormente se abre un debate general moderado por el docente con el fin de llegar a las soluciones óptimas, valorando los diferentes argumentos aportado por los equipos. La evaluación final debe complementarse con la evaluación continua efectuada a lo largo de la etapa del desarrollo. ¿Puede tener algunas modificaciones? Sí, con respecto a su estructura original. Bueno, por ejemplo, puede ser, aunque es una técnica grupal, puede desarrollarse en forma individual, si la situación así lo permite o lo requiere. A pesar de que se eliminaría una de sus características más importantes, la búsqueda de soluciones a través del debate. En la evaluación podría eliminarse la presentación de los trabajos grupales, en cuyo caso sería el docente el único en analizar los resultados y las soluciones finales. Esto no le permitiría al resto del grupo enriquecerse con los aportes y conclusiones de cada uno de los equipos. Y por último hablaremos sobre los roles que tiene el docente y el alumno. Los roles del docente son los siguientes, que es formular buenas preguntas que motiven la reflexión, la relación de ideas, que ayuden a encontrar puntos claves durante la discusión. El docente también debe hacer que los estudiantes participen, pero sin que nadie apare la discusión. Tiene que evitar que un participante sea inhibido por otro. Llevar al grupo de una fase a otra, sintetizar progresivamente lo que el grupo descubra,
evitar los, evitar sus exposiciones con sus propias opiniones para no influir en el grupo. Debe utilizar el pizarrón o algún otro recurso tecnológico para resumir y clasificar o clarificar. Administrar el tiempo para asegurar el avance del trabajo. Y por último, inducir tanto el análisis riguroso como la toma de decisiones. ¿Qué rol tiene el alumno aquí? Bueno, nos dice que el alumno debe entender y asimilar el método de caso, trabajar individualmente y en equipo, debe formular preguntas relevantes para la solución del caso, debe participar mediante la expresión de sus opiniones, juicios, hechos y posibles soluciones. Debe escuchar atento y abiertamente las opiniones de los demás, llevar un consenso global y por último debe reflexionar sobre los aprendizajes logrados. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esta ha sido lo que es la explicación del estudio de caso en educación. Espero que hayan entendido, les haya quedado un poco claro sobre qué es el estudio de caso en educación. Muchas gracias, me despido y nos vemos en el próximo video. Tenemos las aplicaciones y software en estadística no paramétrica. Como primer punto tenemos la introducción. La estadística no paramétrica es esencial en el análisis de datos cuando no se cumplen los supuestos de estadística paramétrica. La utilización de estos métodos se hace recomendable cuando no se puede asumir que los datos se ajusten a una distribución conocida y no cumplan con los supuestos correspondientes. Este enfoque se basa en la distribución de datos y permite realizar inferencias sin la necesidad de parámetros específicos. La definición de estadística no paramétrica se refiere a métodos que no asumen una distribución específica, donde los datos son ordinales o no se contribuyen normalmente. Están las ventajas y las desventajas. Como ventajas tenemos que la estadística no paramétrica se incluye en su flexibilidad y capacidad para mejorar datos que no cumplen con los supuestos de normalidad, con una interpretación más amplia de los resultados. Y como desventajas, tenemos que a pesar de sus beneficios, la estadística no paramétrica tiene como una menor potencia estadística en comparación con los métodos paramétricos, lo que puede afectar a la validez de las conclusiones. En aplicaciones en investigación, la estadística no paramétrica se utiliza como la psicología, la medicina y las ciencias sociales, donde los datos a menudo no son normalmente o son de tipo ordinal. Como métodos comunes no paramétricos, tenemos la prueba de Wilcoxon, la prueba de Kruskal-Wallis y la prueba de Friedman, que son fundamentales para analizar datos sin requerir supuestos fuertes. El software estadístico es crucial para aplicar métodos no paramétricos, como el SPSS y el Python. Ofrecen herramientas potentes para realizar análisis sin requerir distribuciones específicas. El R y la estadística no paramétrica es ampliamente utilizado por su capacidad para realizar análisis no paramétricos. Con paquetes como Coin, que pueden ejecutar diversas pruebas fácilmente. Ya, pues, y SPS es una herramienta clave para investigadores que prefieren una interfaz gráfica y amigable. Es ampliamente utilizado en instituciones educativas para enseñar métodos no paramétricos debido a su facilidad de uso, pues esto es especialmente útil en estudios de ciencias sociales y salud, donde los investigadores pueden no tener una formación estadística avanzada, pero aún así necesitan realizar análisis rigurosos.
Python se ha convertido en una herramienta esencial en la ciencia de los datos por su versatilidad y capacidad para integrar análisis estadísticos en flujos de trabajos más amplios, en proyectos de investigación interdisciplinarios, donde el análisis estadístico es solo una parte del trabajo. Python permite a los investigadores aplicar métodos no paramétricos de manera eficiente y en conjunto de otras herramientas de pensamiento de datos. Un ejemplo práctico del uso de la prueba de Mann-Whitney y para comparar dos grupos independientes en un estudio de satisfacción del cliente, pues esta prueba es ideal cuando los datos no son normales y se desea evaluar si existe una diferencia significativa de consumidores ofreciendo resultados fáciles sin requerir la normalidad de los datos. La interpretación en estadística no paramétrica requiere una comprensión profunda del contexto y la naturaleza de los datos. Por ejemplo, en un estudio de intervención educativa, interpretar los resultados de la prueba de Cruzat y Wadis implica considerar tanto las características de la población estudiada como las limitaciones del diseño del estudio, asegurando que las conclusiones sean válidas y aplicables. Aunque el software facilita la aplicación de métodos no paramétricos, existen limitaciones en términos de la precisión y la interpretabilidad de los resultados. Por ejemplo, en estudios que dependen del análisis complejos como la modelización predictiva, es crucial que los investigadores comprendan las limitaciones del software para evitar interpretaciones incorrectas que pueden comprometer la validez del estudio. El avance de las estadísticas paramétricas está orientado hacia la automatización y la integración de técnicas avanzadas en software, lo que facilita su uso en investigadores de gran escala y en tiempo real. Esto es particularmente relevante en el contexto actual de Big Data, donde la capacidad de analizar datos de manera flexible y eficiente es cada vez más demandada. Bueno, como conclusiones sobre la estadística no paramétrica, tenemos que la estadística paramétrica sigue siendo una herramienta indispensable en el análisis de datos, especialmente en contextos donde los métodos paramétricos no son aplicables. Su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de datos y situaciones lo convierte en una opción esencial para los investigadores en diversas disciplinas, garantizando análisis robustos y revelantes. Como final tenemos un ejemplo de estadísticas paramétricas que son las que requieren la suposición de una población o distribución normal. Se utilizan con datos de intervalos y de proporción. Algunos de estos pueden ser la prueba T, que determina si la diferencia estadística entre las puntuaciones medias de dos grupos es significativa.